Bueno, pues después de este vídeo precioso, eh, mira que yo llevo poco tiempo en Murcia y cómo me ha traído recuerdos del señor Bienvenido y de la señora Isabel. Eh, Qué gusto. Gracias a Paco y a Cristina por ese montaje, por ese trabajo que están haciendo en cada una de estos recorridos que hacen. Bueno, vamos a empezar con nuestra tertulia bíblica, con nuestra escuela sabática. Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, si me dejas decir solo una Claro, cosa claro. que no me puedo resistir. Yo quiero agradecerle a Paco por haber cogido el símbolo verdadero de los seguidores de Jesús, ¿eh? Es decir, y las imágenes han acabado con el símbolo. Así que creo que es importante. Y de luego, yo recuerdo esa iglesia, esa familia que, claro, con la que hablaba Joaquín. La verdad es que ha sido un regalo que quiero agradecerle a todos, a los chicos, a Paco, a Cristina, a Joaquín, que nos hayan transportado pues solo a 57, 58, 59, 60 años. Es decir, tampoco es mucho, ¿no? Pero desde luego forma parte de la vida de muchos de nosotros. Gracias, Paco, gracias, Joaquín, y gracias a todos los que estáis ahí. Bueno, pues vamos a entrar ya en harina, en esa escuela sabática que estudiamos con el pacto que tenemos este trimestre. Si os parece, Pablo, la vas a coordinar tú, pero si te parece, colocamos la escuela sabática live, Sí, que nos haga adelante, una adelante. introducción rápida, que Adelante. nos prepare y ya nos diriges tú en este estudio. Francisco y Juliana estaban tan felices de ayudar en la casa que decidieron hacer más de lo que se les pedía y a escondidas se dispusieron a limpiar un viejo armario de papá que, a decir verdad, no estaba muy ordenado. Papá se va a sorprender cuando vea su armario limpio y ordenado. Si es que antes no nos sale una serpiente y nos pica. ¡Ay, no exageres! Mientras limpiaban, encontraron un viejo álbum de fotos familiares. ¡Mira! Ese niño se parece a mí, pero en blanco y negro. Ese debe ser papá cuando tenía tu edad. Y tiene una gran Biblia en su mano. Cuando llegó papá, le dieron la grata sorpresa del armario y después de recibir unas merecidas felicitaciones, los niños preguntaron por la inquietante foto. Ese no soy yo. Cuando yo tenía tu edad, ya existían las fotos a color. Ese era tu abuelo, mi papá. Eres idéntico a él. Y también tiene una Biblia. Papá les explicó que su abuelo fue diácono de la iglesia, que su papá también lo fue y que por eso él también amaba tanto su cargo de diácono. 3 generaciones de siervos de Dios. Les dijo que esa era la mejor herencia que recibió de sus padres y que era la misma herencia que él quería dejarles a ellos, enseñarles a amar y servir a Dios. Gracias, papi. Yo quiero ser diácono como tú, mi abuelo y mi bisabuelo. Y eso era lo que ellos querían, que toda su descendencia amara y sirviera a Dios. Así como un hombre de Dios puede llegar a ser bendición para toda su descendencia, Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería la receptora de las bendiciones del pacto. Escuela Sabática Like presenta la serie El Pacto Eterno de Dios, Lección 6, La Simiente de Abraham. Dios le había dicho a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Puesto que este pacto era por sus generaciones, vale la pena que le echemos un vistazo a la descendencia de Abraham a lo largo de la historia. Por eso, la pregunta de esta semana es: ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la simiente de Abraham? En primer lugar, que era una simiente especial. La Biblia es clara al afirmar que Dios no hace acepción de personas, pero Moisés le aseguró al pueblo de Israel algo que parece contradecir lo anterior. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Cómo conciliamos esas dos afirmaciones? Realmente parece que se contradijeran. Como si los israelitas sí fueran los favoritos de Dios. Muy bien, aclaremos eso.
Cuando Dios les llama pueblo santo, no es porque hubiera una santidad inherente en ellos. Créanme, los israelitas no eran unos angelitos a los que solo les faltaban las alas. Más bien la mayoría de ellos parecían unos diablitos a los que solo les faltaba el trinche. Bueno, solo bromeamos. Sabemos que el diablo no es como lo pintan en las caricaturas, pero lo que queremos decir con esto es que esta gente era realmente terrible. Tendían a la idolatría, a la fornicación, eran rebeldes, quejetas y varias veces intentaron apedrear al pobre Moisés a pesar de que éste fue el instrumento de Dios para sacarlos de la esclavitud en Egipto. Oigan bien, el término santo significa algo separado de lo común. Dios le llama pueblo santo porque Dios separó a este pueblo a pesar de lo rebelde que era para que cumpliera un propósito específico en el plan de Dios para la salvación del mundo. ¿Lo notan? Sí eran un pueblo especial, pero no porque fueran los favoritos de Dios, sino porque eran los elegidos de Dios para representarlo ante las otras naciones. Pedro escribió que hoy nosotros somos esa nación santa, pero no para que nos creamos los favoritos. Dios ama a todas las personas y nos escogió como un pueblo especial para alumbrar al mundo con la luz de Cristo. En segundo lugar, que tenían una herencia. Al encender Radio Génesis Estéreo, vemos que Dios promete una y otra vez que daría a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán como herencia, pero eso no sería tan pronto como al patriarca le hubiera gustado. Dios informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham tomara posesión de la tierra. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés, quien repitió el mandato divino. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra. Ahora bien, esas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del trato. De lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecía, la tierra, su herencia, le sería quitada. Puesto que nosotros hoy somos el Israel espiritual, esto nos enseña algo muy importante. Nuestra herencia no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial, pero esa promesa tampoco es incondicional. Debemos cumplir nuestra parte del trato. ¿Y cuál es nuestra parte del trato? Apocalipsis lo resume muy bien. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En tercer lugar, que siempre hubo un remanente. ¿Recuerdan que al principio del trimestre comparamos el pacto de Dios con algunos pactos humanos? Sí, dijimos que no era como un pacto de compraventa de un carro porque no hay relación entre las partes. Que se parece más al pacto matrimonial porque implica una relación permanente. Muy buena memoria. Lamentablemente, la nación de Israel llegó a ser tan desleal al pacto que el Señor la comparó con una esposa infiel. Pero como una mujer infiel a su esposo, así vosotros me fuisteis infieles. Sin embargo, a pesar de la persistente deslealtad del pueblo de Israel, siempre hubo personas que se mantuvieron fieles al pacto, amando y obedeciendo a Dios. A este grupo se le conoce como el remanente, 7,000 que no doblan su rodilla a Baal, un etíope que salva a Jeremías de la muerte, Daniel y sus amigos, que a pesar de sufrir por la deslealtad de Israel, se mantienen firmes en Babilonia. Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. Hoy nosotros estamos llamados a ser ese remanente de Dios, esas ovejas del redil que, como enseñó el divino Maestro, oyen su voz y le siguen, ese pequeño pueblo que contagia del amor de Dios a los que le rodean y son los testigos fieles de Dios en el mundo. Y en cuarto lugar, que hay una simiente espiritual. Muy bien,
Lleguemos al punto más importante de todo esto. Han pasado varios milenios desde Abraham y vale la pena preguntarnos, ¿quiénes constituyen el verdadero Israel de Dios? ¿Serán los descendientes sanguíneos de Abraham? No, pues Jesús les dijo a algunos de ellos que eran hijos del diablo, y Juan el Bautista afirmó que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Serán aquellos que viven en el Estado de Israel moderno? Tampoco. De hecho, ellos se llaman israelíes, no israelitas. El término israelita quedó reservado para el pueblo de Dios. Oigan bien, en el libro de Gálatas, Pablo responde enérgica y apasionadamente a nuestra pregunta. Los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. La promesa de la bendición pertenece a los hombres y mujeres, niños y niñas que son de la fe, y no a aquellos que simplemente afirman ser descendientes sanguíneos de Abraham. La tía Elena así lo confirma. Todos los que lleguen a ser hijos de la fe por medio de Cristo habían de ser contados como simiente de Abraham, serían herederos de las promesas del pacto. Así como los descendientes de aquel bisabuelo diácono se caracterizan por el amor y el servicio a Dios, los verdaderos descendientes de Abraham, los que somos de la fe en Cristo, tenemos una característica. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De la lección del tema de esta semana, me gustaría simplemente situar un poco, contextualmente, rápidamente, para abrir luego la discusión entre nosotros, más lo que nos puedan aportar las personas que están en el chat, para poder entender la palabra simiente que tanto se utiliza esta semana. La primera vez que aparece en Génesis 3:15. Es decir, tomando en cuenta la primera noción bíblica sobre la alianza, enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre tu descendencia y la suya, a partir de ahí lo que hace la alianza es aplicar esa idea a lo largo de toda la Biblia. Por lo tanto, la simiente de Abraham, un término hebreo muy bonito, que está muy cercano de la idea simiente masculina, con la cual se transmite la vida, nos está diciendo que somos herederos ¿de qué? Herederos de esa promesa que Dios hizo para mantener separada la simiente de la serpiente de la simiente de la mujer. Y a partir de ahí entramos directamente en el tema de esta semana. El versículo, por resaltar del tema, se encuentra el elegido por el autor, 1 de Pedro 2:9. Pero ese versículo no sale de la nada. Ese versículo no está inventado por Pedro, sino que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y es el que se debería de estudiar para saber exactamente de lo que estamos hablando. Cuando se dice, vosotros sois linaje especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué os parece? ¿Qué toma Pedro como base para esta declaración? ¿Dónde surge esta declaración y qué sentido tiene en el sentido primario y qué sentido va a tener después? Génesis, es decir, Éxodo 19, los versículos, justamente estamos ante el Sinaí, 50 días de la salida de Egipto, y nos encontramos con una frase de Dios directamente para su pueblo, que es justamente la que va a tomar Pedro para identificar al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la base, esa es la proyección que el texto nos va a permitir. Fijaos, es simplemente para entrar en el... que además nos va a servir para esta semana y para la siguiente. Dice, así pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza,
entonces seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es la tierra. O sea, ¿sabéis? La palabra que en esta versión traduce por predilección, la Reina Valera traduce por tesoro. ¿De acuerdo? Y el término original, y ya acabo la introducción, el término original significa tesoro, pero en el sentido que el valor al tesoro lo da Dios. Es decir, no es un botín de guerra, no es el término singular, no es un término que identifique valor intrínseco en el pueblo, sino que la importancia del pueblo la da la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. ¿Cuándo nos convertimos en el tesoro de Dios? Cuando Dios está en medio de nosotros. Y según la lección, Pedro retoma esta idea y la aplica ¿a quién? La aplica a los seguidores de Jesús. ¿Cómo situaríamos esta primera idea? Bueno, yo creo que lo que hace Dios es seguir con su plan. Dios ha establecido un plan con el pueblo de Israel. No creo que le pillara de sorpresa que el pueblo de Israel iba a fallar como nación. Y lo que hace es extender ese plan a nosotros hoy en día. Todo lo que son hijos de Dios, no en el sentido genético de descendientes de una raza, sino, bueno, pues aquellos que tienen una relación con Dios. Y en ese sentido, Pedro coge este texto que está dedicado a esa raza especial y lo amplía como hijos de Abraham, como descendientes de esa simiente de Abraham de alguna forma a través de Jesús, y nos convierte en lo que Dios quería que fuera su pueblo, en esa nación santa, en ese pueblo escogido, en ese especial tesoro, porque Dios nos ve así, como un tesoro para Él. Entonces, según estabas explicando el término, Pablo, me acordaba de nuestras reliquias familiares, ¿verdad? Que todos tenemos. Esa foto antigua de tu padre, de tu madre. Aquello que, si lo ve un fotógrafo, dice, pues si está medio borrosa, no merece mucho la pena, pero es tuyo y le das un valor intrínseco porque a ese ser querido que solo tú eres capaz de dárselo. Pues yo creo que esto explica un poco lo que Dios siente por nosotros. Somos pordioseros, ¿verdad? Como aquel hijo pródigo cuando llegó a la casa, sucios, malolientes, pero Dios nos da un valor que solo Él entiende y sabe por qué, pero que somos su especial tesoro, nos convierte en algo especial para Él y por eso nos convertimos en especiales, no porque lo valgamos, sino porque Él nos da ese valor. Esa es la idea. ¿Y qué os parece la idea de que Pedro proyecte este texto para los seguidores de Jesús? Porque en su época él mismo había creído que solamente eran los herederos carnales de Abraham. Sin embargo, cuando Pedro coge ese texto y lo proyecta, nos está diciendo que nosotros somos simiente de la mujer de Génesis 3:15. Y eso creo que es lo que verdaderamente importa de esta lección. Es decir, la gran novedad de la Biblia, la segunda gran parte de la Biblia, es que los gentiles somos injertados y llegamos a formar parte de esa simiente. Con lo cual, no solamente se está refiriendo a la simiente física de Abraham, sino que se está refiriendo a la simiente espiritual. Con lo cual ya entramos todos los creyentes dentro de esa idea. Creo que eso es importante. Tuvo que ser, Pablo, una revolución para todos. Hoy en día esto no lo entendemos, pero para los que eran gentiles tuvo que ser una revolución a partir de ahora se nos considera como esos herederos directos con todos los derechos de Dios, y aquellos que eran judíos, que no éramos nosotros solos. Tuvo que ser también algo tremendo y un reacople por parte de todos a esta nueva visión que formaba parte del camino de Dios, que ya estaba predicho y preparado desde el Antiguo Testamento. Yo creo que los judíos habían malinterpretado, ¿no?, la palabra esa de especial, ¿no?, de ser un pueblo especial, ¿no? Y se consideraban especiales
y exclusivos. Y para ellos tuvo que suponer un choque cuando Pedro llegó a decirles que los gentiles también son parte de ese linaje, también son especiales, ¿no? A mí del texto de Pedro me gusta mucho la frase que dice pueblo adquirido, es decir, pueblo comprado por Dios. En la versión de la palabra, que es la que yo suelo utilizar, habla pueblo de su posesión. Es decir, ya no es que nosotros como pueblo nos ganamos ser parte de él, es que él ha sido el que nos ha buscado, ¿no? El que nos ha comprado, ¿no? O el que ha pagado por nosotros. Con lo cual, la ideología judía de pueblo especial, por cómo son ellos, se rompe completamente. Ellos llegaron a confundir la palabra tesoro con valor propio para ellos. Es decir, ellos eran el tesoro de Dios. No, la expresión hebrea es Dios es el tesoro del pueblo. Es decir, ese es el proyecto, ¿no? Entonces, Juan, como tú bien decías, Pedro, cuando dijera esto, pues fue lo mismo que dijo Jesús. Jesús aplicó este sentido, no el texto literal porque no aparece, este sentido lo aplicó a la nueva alianza, que iremos viéndola a lo largo del trimestre. Jorge, ibas a decir algo antes. No, creo que Pablo, Pablo el apóstol. El de verdad. El de verdad. Bueno, entronca. El famoso, que los dos sois de verdad. Eso. Yo creo que él entronca a esa pregunta que tú decías, ¿cómo unimos nosotros esto desde el inicio a nosotros hoy? Yo la primera vez que leí Romanos el capítulo 11, pues quedé, disculparme la expresión coloquial, flipando, ¿no? Pero creo que ahí Pablo en forma magistral entronca para que nosotros podamos entender e incluso cosas que en su momento probablemente la gente de su tiempo no lo entendió. Hoy nosotros con la luz que tenemos, pues aún así a veces como a mí nos cuesta un poco entender la magnitud y el misterio de los planes de Dios y cómo interviene en la historia del hombre, ¿no? En Romanos 11 cuando habla de las ramas, el tronco inicial que es el pueblo de Israel, pero luego las ramas injertadas que somos nosotros, ¿no? E incluso Pablo dice, pero no os crezcáis, a nosotros nos dice, porque ese tronco inicial Dios no lo ha desechado del todo. Y evidentemente Israel como nación se quedó con la primera parte de lo que Dios dijo. Vosotros, Abraham le prometió, de ti haré una nación, ¿no? Y ellos se quedaron con esa parte, pero se olvidaron la otra parte, donde Dios dice, y en ti serán benditas todas las naciones. Y claro, eso fue con el tiempo distorsionándose hasta creer ellos que por derecho propio y adquirido de ellos eran única y exclusivamente el pueblo de Dios. Hay una idea ya en el siguiente texto de Deuteronomio. ¿Me permites? Sí, adelante. Solo una cosita en relación con lo que había dicho Felipe. Es solo matizar algunos aspectos jurídicos que a veces se nos van y que ellos lo tendrían muy presente. Cuando Pedro les dice, sois pueblo adquirido, cuando uno es adquirido, en aquella época se convertía en esclavo. Cuando alguien te ha comprado, eres un esclavo. Sin embargo, en ninguno de los textos que Dios habla de nosotros nos habla de esclavos. Habla de siervos. El siervo era libre para servir. Esclavos se nos habla cuando pertenecemos a Satanás, esclavos del pecado. Y ahí sí que no nos ha comprado. Nos ha conquistado en batalla, nos ha hecho prisioneros y nos hemos convertido en esclavos como botín de guerra. A mí me gusta mucho ese sois pueblo adquirido, os he comprado, pero no os convierto en esclavos. Seguís siendo siervos, sois libres, que luego Jesús dirá, y a partir de ahora os llamo hermanos, que es os subo de nivel, os hago libres, y no solo libres, sino herederos de mi casa. Solo era matizar esa idea que nosotros a veces se nos escapa, porque ya hoy en día esclavos no hay, ni siervos, ni todo esto, pero que ellos lo tendrían claro cuando llegaran estos textos, como Dios podía haber dicho, bueno, pues si os he comprado, os vais a convertir en esclavos míos, que tengo todo el derecho, y como a pesar de eso, ese Dios de amor dice, he pagado vuestro precio, pero sigo dejando que podáis elegir libremente a quién queréis servir.
Sí, Richard, hay una idea que a veces nos olvidamos. Si recordamos los patriarcas, no todos los esclavos eran iguales. Porque, por ejemplo, yo no he mandado a un esclavo mío a buscarle novio o novia, es decir, a mis descendientes. Es decir, entonces es verdad que la palabra ha sido utilizada a lo largo de la historia de la religión en sentido negativo, pero hay unos esclavos que son representantes de la familia. Y en el texto bíblico aparece con la misma palabra, Evet. Y sin embargo eran personas de una confianza extrema en los patriarcas. La idea del texto es esa. Es decir, la confianza que Dios pone en su pueblo, pero siendo Él el que le da valor a ese pueblo. Es decir, cuando se va a buscar a la esposa de su hijo, ¿quién es realmente el que tiene la iniciativa? ¿Es el siervo de primera categoría en la casa o es el patriarca? Patriarca, ¿quién le manda? Esa misma idea es la que, por eso yo me gusta, es una idea mía, me gusta traducir la palabra cuando se refiere en este sentido por embajador. Porque siervo tiene connotaciones para nosotros que no tenía para la época patriarcal. Entonces, si nosotros somos los embajadores de Dios y somos el tesoro de Dios, o Dios nos da el valor, es muy diferente, como tú decías. ¿Por qué? Pues porque Dios liberó a su pueblo de todas las esclavitudes, de todas. Por lo tanto, precisamente los liberaba de la esclavitud, no los hacía siervos. Y aquí hay un término que a mí me gustaría que pudiésemos compartir, porque es verdad que lo traducimos por apartado para, pero creo que nos quedamos cortos, creo. Dice, porque tú eres un pueblo santo, es decir, Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. A ver, ¿cómo plantearíamos nosotros la palabra santo? Es decir, porque finalmente se aplica también a nosotros. Y no creo que nuestros amigos de la Edad Media nos ayuden mucho a resolver este problema. ¿Y cómo entenderíais vosotros el término santo? Yo lo aplicaría a consagrado. Sí, somos un pueblo dedicado a Dios, ¿no? Eso en las versiones más actuales ya no utiliza la palabra santo, ¿no? Sino utiliza la palabra consagrado. Hecho especial, ¿no? Especial para Dios, ¿no? Y yo creo que si pensamos en la santidad como la imagen que tenemos, nos va a resultar muy complicado, ¿no? Poder ser parte de ese remanente, de ese pueblo, ¿no? Porque santo solo hay uno, ¿no? Y el resto nos quedaríamos fuera. ¿Alguna idea más? Porque creo que nuestros hermanos pueden estar esperando que le resolvamos un poquito este tema. Porque, de luego, si tengo que ser un santo para que me suban a los altares, yo lo tengo bastante complicado, ¿vale? Es decir... Pues, perdón, Pablo, la propia historia del pueblo de Israel demuestra que Israel en todo momento, como decía ahí al principio, en el programa este que siempre ponéis, que hace un resumen de la lección, tenía de todo menos santo. Es decir, en el sentido medieval, por así decirlo, de la palabra. Gente sin pecado, gente perfecta, gente que obedecía estrictamente a Dios según la ley. No era eso. Y tampoco yo lo veo en mi vida hoy como rama injertada, ¿no? Muy lejos de eso. Yo creo que yo le doy el sentido, alguna vez lo he escuchado también, que Dios nos ha apartado, nos ha reservado, nos ha elegido, y en ese sentido somos santos. Nosotros tenemos una misión que cumplir, y eso es lo que hace que nosotros seamos, digamos, especiales, no intrínsecamente, sino porque Dios nos está entregando una tarea específica hoy, y vaya tarea, ¿no? Ya, Pablo, un poco siguiendo las ideas de estas semanas para atrás, ese santo podremos decir que es un caminante. Aquel que camina con Dios, aquel que tiene una relación con Dios, aquel que, tiene a Dios en su vida, a pesar de que tropiece, que caiga, que se equivoque, pero cuyo objetivo es seguir caminando con Dios. Sí, esa es un poco la idea que creo que tenemos que reactivar. Es decir, si nosotros hablamos de santidad desde nuestra naturaleza, siempre viene la frustración. ¿Por qué? Porque el proyecto es de Dios, ¿vale? Entonces, simplemente por añadir alguna idea a lo que habéis comentado, santidad, santo, consagrado, como decía Felipe,
es aquella persona que sabe utilizar los tiempos de Dios, que sabe moverse en la relación con Dios. Sería un poco esa idea. Como hay una pequeña nota que me gustó mucho, dice, la elección fue exclusivamente obra divina. Fue solamente obra de Dios. ¿Cómo planteamos esta semana el tema del territorio, de la tierra? Es decir, Dios se la promete a Abraham, pero luego el pueblo está en cautiverio 400 años y luego tienen que pasar 40 años para volver a buscar esa tierra. ¿Cómo hemos entendido este apartado, concretamente el del lunes? ¿Cómo hemos entendido el papel que juega la tierra en la primera alianza? No sé cómo lo habéis visto. Dice, la promesa de que se daría una tierra al pueblo de Dios, Israel, primeramente la recibió Abraham, luego le fue repartida a Isaac y a Jacob. Las palabras de José en su lecho de muerte repetir esta promesa. Sin embargo, Dios informó a Abraham de que habría 400 años de esclavitud. ¿Qué papel pensáis vosotros o hemos podido pensar esta semana, que juega concretamente la tierra en la promesa, en la primera alianza? Porque nosotros vamos buscando otra. Quizá estos son también de esas cosas que hoy en día nos cuesta entender, pero una nación sin tierra no era nada. Entonces necesitaban tener una tierra. Casi no tuvieron nunca esta tierra, porque menos algún periodo escaso en la época de David y Salomón, siempre estuvieron con menos de lo que Dios les había prometido. Y eso tenía que ver mucho con su dedicación a Dios. Esa tierra pues era el medio para formar una nación. Uh-huh. Hoy en día somos una nación por otros motivos y la tierra que esperamos es muy distinta. Pero seguimos esperando una tierra, ¿eh? Y ese sigue siendo nuestro objetivo. Una tierra en la que no haya dolor, en la que podamos vivir felices, en la que estemos con Dios. Seguimos queriendo una tierra. El pueblo, ese remanente, ese resto, esta nueva nación, seguimos esperando una tierra. Yo creo que en el concepto tierra, un poco por lo que decías, Richard, ¿no? Es necesaria para establecer una nación. Y el plan de Dios era que todas las demás naciones viesen en Israel y en su forma de vida algo totalmente distinto. Y no vamos a entrar en detalle de eso, ¿no? La justicia, la igualdad, el amor, ¿no? Que no hubiese pobres. Es decir, un pueblo totalmente diferente del resto de los pueblos. Un pueblo que adoraba a un Dios que enseñaba amor, no que exigía sacrificios sanguinarios. Entonces, para eso, evidentemente, necesitaban ellos establecerse en un lugar. Y claro, el por qué tardó tanto también a mí me dice, ¿no? Dios tuvo que, hablábamos recién con respecto a los ángeles, Dios tuvo que manejarse en medio de nuestro libre albedrío. Entonces, todas las idas y venidas de las diferentes generaciones, Dios tuvo que ir interviniendo para ir corrigiendo la dirección y llegar a lograr el objetivo que él tenía inicialmente, que es establecer en Canaán a ese pueblo, para que ese pueblo empezase a vivir como nación una forma de vida totalmente diferente y que hiciese atractiva a las demás naciones para venir a adorar a Dios también. Y no les puso en cualquier sitio, Jorge. Les colocó en medio de todas las rutas comerciales, en medio de todo el movimiento de la época. Hoy en día diríamos en medio de la Gran Vía con un cartel enorme de luces de neón. Para que cumplieran su misión, que es la de ser luz, la de ser testimonio al resto de las naciones, que es para lo cual Dios las escogió. Yo el concepto de tierra lo veo muy, muy relacionado con el propio Abraham. Abraham vivía en Ur, ¿no? Y Dios, ¿qué hace? Lo saca de la ciudad, ¿no? Y le dice que le va a dar una tierra, ¿no? Igual que luego le dice que le va a dar una descendencia, ¿no? Y al final era subjetivo, ¿no? Como hemos comentado, ¿no? Plantarlo en un sitio estratégico para ser ejemplo de los demás. Ellos Dios quería que los pueblos que rodeaban a su pueblo escogido, ¿no? Terminasen conociéndolo, ¿no? Y yo, por eso lo relaciono mucho con esa promesa. A Abraham le dice Dios que salga, que deje todo lo que tenía, deje su ciudad, deje todas sus posesiones, ¿no? Y entonces le promete una tierra donde afincarse, ¿no? Donde volver a vivir, ¿no?
Y a nosotros no, más o menos nos llega a hacer lo mismo, ¿no? Nosotros hemos salido del Edén, ¿no? de ese mundo creado por Dios perfecto, ¿no? A causa del pecado, y nos vuelve a restaurar a una tierra, ¿no? Igual que Abraham lo quería restaurar a la tierra que había Dios de abandonar, ¿no? Por la orden de Dios, ¿no? Sí, además, Felipe, la visión de la Nueva Jerusalén para el creyente tiene una importancia trascendental. Es decir, ese es nuestro destino. Es decir, el pueblo de la primera alianza fue vagando hasta llegar a la tierra, ¿no? Y nosotros, cuando se nos aplica la alianza a nuestra vida, por el texto de Pedro que hemos leído, por ejemplo, nosotros vamos en busca de ello. Y mientras tanto, ¿qué tenemos que ser? Esa luz, esa luz, ese neón con el cual hablabais. Es decir, entonces, ¿no os parece que a veces nosotros nos pasa un poquito como Israel? Voy a ser generoso, voy a decir un poquito. Que nos creemos más especiales de realmente el proyecto que Dios tiene para su pueblo. A mí es que a veces nos creemos más especiales que el proyecto. Con lo cual, estamos haciendo lo mismo, ¿eh? Es decir, pasa exactamente como Israel, ¿eh? Que volvemos a pensar que nosotros somos los especiales y quien es especial es Él. Y es especial porque se haya fijado en algo tan miserable como yo. Yo creo que se nos olvida que nosotros no somos especiales. Yo creo que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Vamos a un poco a... Dice Pablo que yo no soy muy de exégesis, sí, es cierto, pero yo no estoy de acuerdo, porque yo sí me considero especial, ¿no? Sí me considero especial desde el punto de vista de que Dios me ha comprado, ¿no? Ahora bien, el problema yo lo veo cuando yo en mi ser especial termino con la arrogancia, ¿no? De menospreciar al resto de las personas que ahora mismo, por diversas circunstancias, no se han podido acercar a Dios o no lo han podido conocer. A quienes también ha comprado. Que también los ha comprado, ¿no? Sabéis, en educación, ¿sabéis? Por el trabajo que tengo, hay una forma de plantear la motivación hacia los alumnos, ¿no? Que se llama la mirada apreciativa. La mirada apreciativa. Apreciativa, vale. En la mirada apreciativa, tú a tus alumnos no le dices lo que realmente son, sino buscas lo que realmente puede ser. Y eso es lo que le hace especial. Es decir, como hemos leído en las lecciones de esta semana, ¿no? Hay algunos pasajes en los que está claro que el pueblo escogido por Dios no era un pueblo por una valía que lo hacía diferente, ¿no? Sino había sido especial porque Dios lo había comprado. Hay un texto, no recuerdo ahora mismo muy bien la referencia, está un poquito más adelante, si lo comentaremos, ¿no? En el que dicen que eran pobres, que eran humildes, etcétera. No tenían una sabiduría que le hiciese ser merecedores de que fuesen el pueblo escogido por Dios. Y yo creo que vale, está muy bien decir que no somos especiales, pero sí debemos de considerarnos valiosos, ¿no? En ese punto. Y lo que es peligroso es hacerme o considerarme yo especial por encima de los demás. Era un poco lo que hablábamos antes de los judíos. Ellos, cuando los gentiles empezaban a formar parte de la iglesia, seguían siendo igual de especiales que los judíos. Por supuesto, para Pedro, para Pablo eran especiales, ¿no? Pero los propios judíos no lo veían desde ese punto de vista porque ellos se consideraban como superiores, ¿no? Entonces yo distinguiría ese matiz. ¿Soy especial? Sí, porque he sido comprado por Dios, ¿no? Como el que no lo conoce todavía, como decía Richard. ¿Soy superior a los demás? No. Creo que estamos de acuerdo en el tema. Y la función del remanente está relacionada con la misión. También a lo largo de la historia se confundió el término y se atribuyeron los textos que hablaba de un remanente de Dios. ¿Qué papel pensáis vosotros que juega el remanente dentro de la alianza? Sé que son preguntas muy generales, pero que puede ayudarnos a situar el tema. ¿Se puede confundir la función del remanente? Yo creo que no. Yo creo que la función del remanente es la misma función que Dios le dio al
al pueblo, solo que donde unos han fracasado, otros se mantienen. Pero sigue siendo exactamente la misma. Ser luz delante de todas las naciones, delante de toda la gente. Yo entiendo que como remanente, ¿no? Y de acuerdo a cómo se lo plantea la lección, volviendo a lo que decía un poco antes, Israel como nación, no sé si decir que en algún momento se comportó en general como se comprometió con Dios en Deuteronomio cuando todos declararon solemnemente, así haremos, ¿no? En general, Israel se comportó en forma infiel, pero siempre dentro de esa infidelidad generalizada hubo un grupo de personas que no olvidaron caminar con Dios, no olvidaron hacer de Dios su compañero diario y por tanto ellos en sus vidas siguieron comprometidos y mostrando a los demás el resultado del efecto de las promesas de Dios en sus vidas, ¿no es cierto? Y fueron a través de esas personas, esos pequeños grupos que Dios logró restablecer su relación con el resto del pueblo. Y a nosotros hoy nos pasa lo mismo. En una sociedad que vive totalmente alejada y ha olvidado a Dios, nosotros si queremos caminar con Dios, nosotros si queremos renovar esa relación personal, porque como siempre mencionáis, y yo estoy totalmente de acuerdo, todo se basa en la relación que Dios quiere establecer con nosotros en forma diaria. Si yo quiero hacer eso en mi vida, pues necesariamente, no yo, sino esa relación, esa influencia de Dios en mi vida va a mostrar algo diferente a los demás, y entonces yo voy a ir cumpliendo realmente la función que quiere Dios para su pueblo, sean poquitos o sean muchos. Es decir, que la humanidad no olvide que Él está y que Él quiere finalmente, yo que sí soy especial, pero Dios quiere que toda la humanidad sea especial. Si por Dios fuese, querría que toda la humanidad fuese especial. Y la pregunta que he formulado va más dirigida a la idea de que a veces confundimos que somos el tesoro de Dios con nosotros mismos. Entonces, el remanente o cumple la misión o no es remanente de Dios. Esa es un poquito la idea que creo que tenemos que resaltar. Hay una notita que me gustaría simplemente comentar con vosotros. El fruto de Dios al crear y conservar un remanente fiel fue el mismo que para todo Israel. Usarlo como instrumento divinamente designado para declarar mi gloria entre las naciones. Ese finalmente es el gran proyecto. Y el Israel de la nueva alianza. Porque hablar del Israel espiritual a mí me parece un poquito arriesgado. También el remanente de la primera alianza también eran espirituales. ¿Vale? Es decir, que entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la declaración de Pablo, que creo que es suficientemente importante, de Gálatas capítulo 3, 26 al 29? Es un texto que todos conocemos y que creo que deberíamos de situarlo, no el Israel espiritual en el sentido que se suele utilizar, sino con la idea fundamental del remanente de la nueva alianza. Que es la que estamos intentando hacer. ¿Qué os parece la declaración de Pablo en el contexto de la lucha entre los que creían que eran solamente destinatarios de la alianza a la apertura de la alianza al pueblo gentil? Gálatas capítulo 3 del 26 al 29. Pablo, yo me tiro a la piscina primero, ¿no? Siempre es bueno, uno se equivoca y después yo os escucho, me vais corrigiendo y así yo aprendo. Yo creo que aquí hay el pensamiento clave es Cristo. Pablo habla de Cristo, ¿no es cierto? Y que nosotros somos herederos según la promesa hecha a Abraham, herederos de la promesa y somos del linaje de Abraham en Cristo. Entonces, si nosotros vamos al inicio de la alianza, nos damos cuenta el tiempo que le tomó a Dios por nuestro libre albedrío concretar eso que Él había prometido. Es decir,
que de ese pueblo iba a nacer la simiente, Cristo Jesús, que iba a terminar por derrotar al pecado y ayudarnos a nosotros a vencer ese paradigma que es el resultado del pecado, que es la muerte, ¿no? Y volvernos al hogar y volvernos a ese estado inicial que es el de la vida eterna. Entonces, yo creo que ahí la clave está que en Cristo Jesús realmente se termina la nacionalidad, se termina la raza, se termina todo, y Dios finalmente, como inicialmente lo era, Adán y Eva, ellos no tenían nacionalidad, no tenían nación, toda la humanidad, una sola, que acceden al resultado de haber elegido a Dios como compañía y disfrutar de la promesa que Dios nos ha hecho o ha hecho al hombre desde el inicio. Antes ha comentado Richard que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿no? Dios le dio la mejor tierra, ¿no? Hablábamos Richard ha dicho de la gran vía con un gran neón, ¿no? Y yo creo que en este nuevo pacto también hay un cambio de paradigma, ¿no? Y si lo comparamos con el ejemplo de una gran ciudad, ¿no? La calle más importante, con un cartel que anuncie, ¿no? Cuál era el pueblo escogido, ¿no? Y qué era lo que el pueblo escogido debía de enseñar a los demás. Ahora tendríamos que irnos a una red social, ¿no? Ahora ya un cartel en una calle importante tiene un valor relativo. Y en este nuevo pacto, Jesús le pide a sus discípulos que fuesen por todo el mundo, ¿no? Ya no existía la ubiquidad de un sitio logísticamente bien preparado para que todos los pueblos de alrededor se fijasen en el mensaje que tenían que repartir el remanente, ¿no? El remanente de Dios. Ahora el remanente se tiene que distribuir por todo el mundo porque hay que predicar en todo el mundo. Entonces, ahí ha habido un cambio de estrategia, ¿no? De estrategia, digámoslo así, entrecomillado, ¿no? Comercial de Dios. En el antiguo pacto buscó darle una tierra muy bien situada para ser ejemplo a los demás, pero en este nuevo pacto ya entra en juego los judíos, los no judíos, los esclavos, como dice el texto de Gálatas, los esclavos, las personas libres, el hombre, la mujer, todos. ¿Por qué? Porque cambia el paradigma y lo que da un cartel publicitario con luces de neón se convierte ahora en una red social que tiene que abarcar todo el mundo. Además, no hay que olvidar que Pablo es un erudito y conoce sobre las Escrituras. Yo creo que cuando está hablando aquí en Gálatas, este texto está haciendo referencia en gran parte a lo que hemos estudiado las semanas pasadas. Esa promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo son benditas? A través de Jesús. Por eso él dice, cuando pertenecéis a Jesús, sois herencia de Abraham. Sois descendientes directos. ¿Por qué? Porque quien nos conexiona, quien nos une, es Jesús. Y cuando yo pertenezco a Jesús y Jesús es descendiente de Abraham, me convierto en descendiente de Abraham. Y a través de esa conexión directa, a través de Jesús, entro a formar parte de todas las promesas, de todas las bendiciones que Dios ha prometido para los descendientes de Abraham. Yo creo que Pablo hila muy fino, como siempre, lo que él escribe, y hace un planteamiento, hoy diríamos, legal, perfecto, para elevar a todas las personas. Y además me gusta el texto anterior que lo hablamos la semana pasada en el sermón, ese ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, cómo no solo elevo a los gentiles al nivel que tenían los hebreos, sino que rompo todos los prejuicios sociales y deja de haber separación entre hombre y mujer, entre siervo y libre, entre extranjero y nacional, todos unidos en Jesús y herederos directos de las promesas de Abraham. Desde luego la frase cortita de Pablo, en Jesús, es el autor que más lo emplea de toda la Biblia. Es decir, Pablo se enamoró de esa idea, ¿no? De hecho, la explicación con la que llega a Gálatas es precisamente la transformación que él tuvo entre el seguidor de la primera alianza y el seguidor de la nueva alianza, ¿no? Es decir, que cuando habla del pedagogo, de la ley, pero finalmente Pablo dice, en Jesús. La preposición griega significa dentro de, es decir, hacia el centro de algo. Entonces, ¿cómo pensáis vosotros que se puede aplicar como remanente
el texto del versículo 29, cuando dice, lo habéis comentado, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay varón, no hay hembra, sí que lo hay. Sí que lo hay. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Es decir, lo que es el problema étnico, el problema económico, el problema de género, todo eso, ¿cómo se trabaja en la nueva alianza? Creo yo que, Pablo, lo has dicho tú, la clave está en Cristo. En el tema de la salvación y de la relación con Dios, para Dios no hay esas diferencias. Está claro que un hombre y una mujer somos distintos, ¿verdad? Pero a la hora de la salvación, en Cristo no hay diferencia. Es cierto que sea un español y un marroquí somos distintos, pero a la hora de la salvación en Cristo no hay diferencia. Entonces yo creo que está hablando de eso, no está hablando de que de pronto ya todos somos idénticos, ¿verdad? Que somos distintos. Pero en el tema de la salvación, de la relación con Dios, en la forma en que llegamos a Dios, ahora ya somos todos iguales. Porque ya solo hay un camino, que es en Cristo, que es quien nos abre las puertas del santuario celestial. ¿Sabéis? Todo a la vez, venga. No, yo iba a decir que paralelo a este texto de Gálatas hay también uno en Romanos, ¿no? Romanos 4:16, que dice que por eso la promesa que Dios da está vinculada a la fe. Uh-huh. Entonces yo creo que, un poco dando respuesta a lo que Pablo acaba de preguntar, y un poco apoyando lo que Richard dice, para ser parte del remanente, para poder llegar a esa tierra, ¿no?, de la promesa, no hay que fijarse ni en raza, ni en sexo, ni en condición social. Solo una cosa, en la fe, ¿no? En creer en Jesús, ¿no? Y yo creo que aquí, en esa pequeña frasecilla, ¿no?, resume todo lo que hasta ese momento el pueblo de Israel no había entendido, ¿no? Ellos eran linaje escogido por castas, ¿no?, por ser descendientes directos de Abraham, ¿no? Pero aquí ahora Pablo dice en Romanos que la promesa de esa tierra, ¿no?, que prometió Dios a Abraham, no está en pertenecer a ese linaje, ¿no?, sino a que está relacionada con la fe que uno tiene. Muy bien, pues el tiempo. Jorge, adelante. No, yo simplemente quería agregar que la alianza que Dios estableció siempre fue universal. Sí. Luego el hombre siempre fue para todos. O sea, Dios no dijo, bueno, para tal pueblo o para la mujer, para el negro o el blanco. Eso era universal. Luego que Israel haya distorsionado eso con el tiempo y se haya equivocado en el camino, pues Dios tuvo que corregir eso. Y cuando se corrige finalmente, cuando viene Jesús y le revela a los judíos cómo era realmente el Padre. Y les enseña a ellos lo equivocados que estaban al mostrarle él que no hacía diferencia ni con mujeres, ni con hombres, ni con esclavos, ni con libres, ni con amos. Es decir, que para él trató a todos de manera igual, a todos amaba igual, y les recordó que la promesa y el objetivo de Dios era para todos por igual. Y nosotros hoy lo que tenemos que hacer es refrescar en nuestra mente y tener bien presente, y como Elena White nos advierte, analizar no para criticar al pueblo de Israel, sino para que nosotros no cometamos el mismo error y discriminemos. No nos olvidemos que si Dios es clemente conmigo, yo no puedo hacer ningún tipo de diferencia, de ningún tipo de ningún tipo de diferencia me refiero para con los demás, porque todos tenemos derecho, Dios nos lo da, exactamente a acceder a esa alianza. Muy bien, pues como suelen decir los directores de este programa, una frase final que nos posicione con el estudio de esta semana. A ver, ¿quién empieza? Venga, pues le doy yo, que no perdemos tiempo. Una frase, venga. Antes de nada decir, no hemos comentado hoy nada de nuestros oyentes, pero si tenéis tiempo... Sí, adelante. Yo no lo veo. Luego leer los comentarios. Yo el día que estoy aquí en casa con el Zoom y con el YouTube me lío y al final acabo no haciéndolo bien. Simplemente, frase final. Somos únicos porque Dios nos hace únicos. Somos únicos porque Él nos da valor. Aprendamos a mirarnos como Dios nos mira,
a querer a los demás como Dios los mira y compartamos su amor con todas las personas para que sientan la forma en como Dios mira a cada ser humano. Felipe. Yo como frase final, pues me gustaría compartir una cita que he leído de Elena de White, ¿no? Que dice, sois espectáculo al mundo. Y luego sigue diciendo, el pueblo de Dios debe hoy recibir la luz y difundirla. Y me llama la atención de esa frase, otra que viene después, que dice, no necesitan tratar de brillar. No tenemos que esforzarnos por brillar. Y lo que dice es que si nuestros corazones están iluminados por Cristo, no podremos evitar brillar hacia los demás, ¿no? Y no voy a seguir más porque si no me voy a meter ya en el tema del culto de hoy. Así que me voy a permitir de que ya corte mi frase, pero sobre todo eso, de que, como dice Elena White, somos escogidos, somos remanentes porque somos espectáculo para el mundo, ¿no? Nada, yo le pido a Dios poder formar parte de ese remanente, quiero caminar con Dios y que la gente vea que si alguien como yo puede caminar con Dios, entonces no hay nadie que no tenga esa posibilidad de caminar con Dios hasta que Él venga y corte con esto y haga nuevas todas las cosas. Muy bien, pues hemos llegado al final de el estudio bíblico de esta semana. Os instamos a que sigamos estudiando la semana próxima con el tema de la alianza y vamos a terminar nuestro programa. Richard, es tu palabra. Simplemente le pedimos a David que nos ponga una música y enseguida cabecera del sermón, historia de los niños y Felipe, el tiempo va a ser tuyo.